Alice nunca pensó que su vida pudiera convertirse en un caos tan rápidamente. Ayer mismo era la novia más feliz del mundo, y hoy estaba sentada en el borde de su cama, intentando procesar lo que había oído de su futura suegra, Margaret Collins. El día había empezado como de costumbre. Alice se había levantado a las 6 de la mañana para ir a trabajar a la biblioteca infantil donde llevaba 5 años. Le encantaba su trabajo, sobre todo las horas que pasaba leyendo cuentos a los niños. Su prometido, William, solía bromear diciendo que pasaba más tiempo con los libros que con él. Pero fue en la biblioteca donde se conocieron hace 2 años, cuando él buscaba un libro para su sobrina. «Buenos días, cariño», oyó que le decía una voz familiar al salir de casa. Margaret estaba junto a su flamante Mercedes, elegante como siempre con su traje de marca. Alice miró sorprendida su reloj. Las 6:30 de la mañana era demasiado temprano para una visita de su suegra. «Buenos días, señora Collins», dijo Alice, tratando de ocultar su sorpresa. «Creo que tenemos que hablar de la boda», se adelantó Margaret. «¿Vamos a tu casa?» Alice dudó. Ya llegaba tarde al trabajo, pero algo en la voz de Margaret le decía que debía aceptar. «Claro, pasad». Alice abrió la puerta de su modesta casa que había heredado de su abuela. Margaret miró el salón con ojo crítico. Los muebles viejos, las fotos familiares en las paredes, las estanterías. Era tan diferente de su lujosa mansión. «He estado revisando la lista de invitados que me enviaste», empezó Margaret, sentándose en un sillón y sacando algunos papeles de su bolso. «Hay algunas cosas que hay que ajustar». Alice se puso tensa. Ella y William ya habían acordado la lista de invitados la semana pasada. 250 personas era mucho más de lo que ella había planeado, pero Margaret había insistido en invitar a toda la gente «Jalso». «¿Qué te preocupa exactamente?», preguntó Alice con cautela. «Verás, querida», empezó a hablar Margaret en ese tono dulce que siempre alarmaba a Alice. «La boda de mi único hijo no es solo una celebración familiar. Es un acontecimiento social importante. Estarán allí los socios de William, mis amigos de la beneficencia, miembros del ayuntamiento». Alice sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Ella ya sabía a dónde iba esto. «Y entiendes», continuó Margaret, «que cada asiento en la mesa es importante. Pensé que tus padres... bueno, quizás no se sentirían cómodos con este tipo de compañía». Alice se quedó helada. Sus padres habían sido profesores en un pueblo pequeño toda su vida. Eran personas sencillas y honradas que criaron a 3 hijos y les dieron una educación. «¿Qué quieres decir?» La voz de Alice temblaba. «Ya lo he hablado con William». Margaret sacó una nueva lista. «Hemos decidido que lo mejor sería que tus padres no vinieran a la boda. En su lugar, he invitado a algunas personas muy importantes. Ya sabes, tu padre con sus trajes pasados de moda y tu madre con sus... modales provincianos. No encajarían». Alice sintió que se le iba la sangre de la cara. Miró su reloj. Las 7 de la mañana. William ya estaría en el trabajo. Sacó su teléfono. «No hace falta que le llames». Margaret hizo un gesto con la mano. «Él apoya totalmente esta decisión. Dijo que lo entendería». Alice recordó cómo William había estado escuchando a su madre más recientemente. Cómo había empezado a criticar su trabajo en la biblioteca, insinuando que debería hacer algo más prestigioso después de la boda. Cómo insistía en que compraran una casa en el mismo barrio que su madre. Dijo Alice en voz baja. Margaret enarcó las cejas, sorprendida. «¿De acuerdo? ¿No vas a discutir?» «No». Alice se puso en pie. «Si eso es lo que habéis decidido William y tú, no voy a discutir». Margaret parecía complacida. «Me alegro de que lo entiendas. Siempre le he dicho a William que eres una chica inteligente». Cuando la puerta se cerró tras Margaret, Alice se acercó lentamente a la ventana. Observó cómo su futura suegra subía a su lujoso coche y se alejaba de la casa. Luego se dirigió al teléfono y marcó el número del trabajo. «Buenos días, Nancy. Soy Alice. Hoy estoy enferma y no podré ir». Colgó el teléfono y se acercó a la vieja cómoda. En el último cajón, bajo una pila de jerseys, estaba el diario de su abuela. Alice lo leía a menudo cuando necesitaba un consejo sabio. La abuela de Rose era una mujer fuerte que había pasado por muchas pruebas, pero nunca había perdido la dignidad.
A veces el arma más poderosa es la calma, escribió su abuela. Cuando la gente espera que hagas un berrinche y tú mantienes la calma, se ponen nerviosos. No saben lo que tienes en la cabeza, y eso les asusta. Alice sonrió lentamente. Sabía qué hacer a continuación, pero primero tenía que planearlo con cuidado. Margaret Collins aún no sabe con quién está contactando. Y William... Bueno, tal vez era hora de ver su verdadero rostro. Fue a su portátil y abrió la carpeta con los preparativos de la boda. Había un archivo con la lista de invitados, las invitaciones a la imprenta y un presupuesto. Alice empezó a hacer copias de todos los documentos. Luego abrió un nuevo documento y empezó a escribir. Un plan empezó a tomar forma en su cabeza, y con cada minuto que pasaba, se sentía más y más segura. «Lo siento, abuela», pensó mientras miraba la foto de Rose en la pared. «Pero tu nieta va a montar un pequeño espectáculo, y va a ser un espectáculo inolvidable». Pasó una semana después de la conversación matutina con Margaret. Alice intentó mantener la calma y fingir que no había ocurrido nada especial. Fue a trabajar, se reunió con amigos, e incluso siguió discutiendo los detalles de la boda con el organizador. Pero en su interior crecía un sentimiento de ansiedad y rabia. William evitaba las conversaciones serias. Llegaba tarde del trabajo y siempre estaba ocupado con llamadas o reuniones importantes. Alice se dio cuenta de que no era casualidad, simplemente no quería hablar de la decisión de su madre. Una noche, mientras cenaban en su restaurante favorito, Alice decidió romper el silencio. «William, tenemos que hablar de la lista de invitados». Él se puso tenso, pero intentó mantener un tono informal. «¿Qué es exactamente lo que te preocupa, querido? Tu madre me visitó la semana pasada». Alice observó atentamente su reacción. «Me dijo que habías decidido no invitar a mis padres a la boda». William dejó lentamente el tenedor. «Escucha, Alice, sé que suena duro, pero tu madre tiene razón. No es una simple fiesta. Habrá gente muy importante en la boda, socios de la empresa, inversores, políticos. Mi carrera depende de ello. ¿Qué pasa con mis sentimientos?», preguntó a Alice en voz baja. «¿Qué pasa con el hecho de que también es mi boda? Por eso tienes que entenderlo». Se inclinó más hacia ella. «Piensa en nuestro futuro. Si todo va bien, podrían nombrarme socio junior del bufete. Podremos comprar la casa que siempre hemos soñado, viajar. ¿A costa de excluir a mis padres del día más importante de mi vida?». Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No seas tan dramática». William hizo un gesto de fastidio con la mano. «Podemos hacer una cena aparte para tus padres después de la boda, pero la ceremonia principal debe ser impecable». En ese momento, Margaret se acercó a su mesa. Alice ni siquiera se sorprendió. Últimamente, su suegra aparecía extrañamente justo cuando ella y William discutían algo importante. «Oh, pensé que te encontraría aquí». Margaret se sentó elegantemente en una silla vacía. «Alice, querida, estaba a punto de discutir contigo algunos detalles de la boda». William respiró aliviado, contento de poder evitar una conversación desagradable. Alice le vio intercambiar una rápida mirada con su madre. «No es solo la lista de invitados lo que he estado mirando», continuó Margaret, sacando una carpeta de su bolso de diseño. «Creo que tenemos que hacer algunos cambios en el formato de la ceremonia en sí». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Alice con calma, aunque su corazón ya latía más deprisa. «Bueno, en primer lugar, tu idea de leer tus propios votos». Margaret hizo una pausa. «Eso es muy bonito, pero no muy profesional. Creo que es mejor ceñirse al formato tradicional. Pero William y yo...» interrumpió Margaret, «las flores. Tu elección de flores silvestres parece demasiado simple. Ya he encargado rosas y orquídeas, y por supuesto, la combinación de colores debería ser más sofisticada». Alice miró a William, pero él estaba estudiando el menú, evitando su mirada. «¿Y el vestido?», continuó Margaret. «Sé que ya has elegido un modelo, pero he organizado que te lo hagan en otro salón. Tienen un vestido impresionante de un famoso diseñador. Es suficiente», dijo Alice en voz baja. «¿Qué?». Margaret levantó las cejas sorprendida. «He dicho basta». Alice miró directamente a los ojos de su suegra. «Ya has tachado a mis padres de la lista de invitados.
¿Ahora quieres cambiar todo lo que aprecio de esta boda? Alice, empezó a advertir William. No, déjala hablar. Margaret se reclinó en su silla. Quiero oír qué más le preocupa a nuestra pequeña bibliotecaria. Sonó tan despectivo que Alice sintió que sus manos empezaban a temblar de rabia. Pero recordó las palabras de su abuela acerca de que la calma es el arma más poderosa. De acuerdo, dijo, doblando lentamente la servilleta. Si quieres saber mi opinión, aquí la tienes. Esta boda se está convirtiendo en una farsa. Estás prescindiendo de mis padres, cambiando todos los planes de William y míos, convirtiendo una celebración personal en una recepción de negocios. ¿Y sabes qué? Estoy de acuerdo. ¿Lo estás? Margaret parecía desconcertada. Sí, sonrió Alice. Cambia lo que quieras. Es su espectáculo, S.R.A. Collins. Solo voy a ser una extra en su obra. Alice, ¿qué estás? William empezó, pero ella ya se había levantado de la mesa. Estoy cansada, dijo. Sigue adelante y planea la boda sin mí. Confío en su gusto, S.R.A. Collins. Cuando Alice salió del restaurante, el aire de la noche parecía especialmente fresco. Sacó su teléfono y marcó un número. Hola, Robert, dijo cuando el hombre al otro lado contestó. ¿Recuerdas cuando dijiste que siempre podía acudir a ti en busca de ayuda? Parece que ha llegado el momento. Robert era un viejo amigo de su padre y trabajaba como detective privado. Alice nunca pensó que necesitaría sus servicios, pero ahora necesito información sobre Margaret Collins y sus conexiones de negocios. Y también necesito saber todo sobre su pasado, absolutamente todo. Mientras caminaba hacia su casa, Alice pensó en lo rápido que había cambiado su vida. Hace apenas un mes, soñaba con una boda perfecta con el hombre que amaba, y ahora iba a descubrir todos los secretos de la familia Collins. Y si sus sospechas eran ciertas, la boda iba a ser inolvidable, pero no como Margaret había planeado. Alice estaba sentada en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Había elegido este lugar por una razón. Rara vez era un lugar donde Margaret o los amigos de William pudieran encontrarse. La vieja cafetería, Betty's, era el lugar favorito de los jubilados locales, que venían a jugar a las cartas y a comentar las últimas noticias. ¿Más café, querida?, preguntó Betty, la anciana propietaria, al acercarse a la mesa de Alice. Sí, por favor, asintió Alice, mirando el reloj. Estaba esperando a Robert, que había prometido traer los primeros resultados de su investigación. «¿Sabes?», dijo de repente Betty mientras servía el café, «tu futura suegra solía venir mucho por aquí». Alice levantó la vista sorprendida. «¿Margaret? ¿Aquí?». Betty asintió. «Oh, sí, pero eso fue hace mucho tiempo, antes de casarse con el viejo George Collins. Por aquel entonces solo era Maggie Thornton y trabajaba de camarera en el restaurante de enfrente». Alice sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Margaret nunca hablaba de su pasado. Siempre daba la impresión de que había nacido con una cuchara de oro en la boca. «Cuéntame más», le pidió. Betty miró a su alrededor y se sentó a la mesa. Era toda una historia. Maggie era una chica guapa, pero ambiciosa, terriblemente ambiciosa. Soñaba con una vida mejor y no lo ocultaba. Cuando George Collins entró por primera vez en el restaurante donde trabajaba, todo el mundo supo que era su oportunidad. ¿Y qué ocurrió? George ya era viejo, pero muy rico. Su primera esposa había muerto en circunstancias misteriosas, dejándole una enorme fortuna. La gente cotilleaba, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Maggie quedó rápidamente encantada con él, y en menos de 3 meses se casaron. Alice escuchaba con la respiración contenida. Esta historia reveló a una Margaret Collins completamente diferente. Pero lo más interesante ocurrió después. Continuó Betty, bajando la voz. La vieja señora Pettigrew, que había sido el ama de llaves de los Collins, me contó cosas muy extrañas. Sobre cómo Maggie gradualmente tomó el control de todos los asuntos de George. Cómo empezó a enfermar, a volverse olvidadizo. Y entonces... En ese momento, sonó el timbre de la cafetería y entró Robert. Betty se levantó rápidamente. «Bueno, tengo que irme. Tengo mucho trabajo que hacer». Robert se sentó a la mesa y puso delante una gruesa carpeta. «Siento llegar tarde, pero la información merece la pena».
Alice cogió la carpeta con impaciencia, pero Robert le detuvo la mano. Escúchame bien primero. Lo que he encontrado es grave, Alice. Muy serio. Dímelo, dijo con firmeza. Para empezar, Margaret Collins no es quien dice ser. Antes de casarse con George Collins, era conocida como Margaret Thornton, pero ese tampoco es su verdadero nombre. De hecho, es Mary Elizabeth Reynolds, y tiene un pasado bastante interesante. Robert sacó de una carpeta algunos viejos recortes de periódico. En 1985 hubo un caso muy sonado en Chicago. Una joven secretaria de una empresa en quiebra desapareció de repente con una gran suma de dinero. La policía la buscó, pero fue en vano. Aquí está su foto. Alice miró la fotografía en blanco y negro. La joven Margaret parecía diferente. Un peinado más sencillo, ropa barata, pero los ojos, los mismos ojos fríos y calculadores. 2 años más tarde, apareció en nuestra ciudad como Maggie Thornton. Consiguió trabajo como camarera y conoció a George Collins. La historia de su primera esposa también es interesante. La versión oficial es que sufrió un infarto, pero la autopsia mostró restos de alguna sustancia en su sangre. El caso se cerró por falta de pruebas. «Dios mío», susurró Alice. «Hay más». Robert sacó documentos más recientes. Margaret dirige ahora varias organizaciones benéficas, pero he comprobado los estados financieros. Es tan complicado que incluso un auditor experimentado necesitaría 1 mes para resolverlo. Pero puedo decirte una cosa, el dinero no va a parar a la beneficencia. ¿Y William? ¿Sabe algo de todo esto? Robert vacila. No puedo asegurarlo, pero trabaja para el bufete de abogados que se ocupa de todas las fundaciones de Margaret. Y su reciente ascenso, extrañamente, coincidió con una gran transferencia de fondos de una de las fundaciones a su bufete. Alice sintió náuseas. ¿También William está involucrado en todo esto? Hay algo más. Robert bajó la voz. He encontrado la lista de invitados a tu boda. Entre los amigos importantes de la familia que Margaret quiere invitar en lugar de tus padres, hay algunas personas muy interesantes. Por ejemplo, el juez Harris, que hace poco cerró una investigación sobre una de las fundaciones, y el fiscal Baker, que no encontró delito en las actividades de las organizaciones benéficas de Margaret. Ahora lo entiendo, dijo Alice lentamente. Esto no es solo una boda. Esto es una recepción de negocios, una oportunidad para reunir a todos sus cómplices en un solo lugar bajo la apariencia de una celebración familiar. Exacto, asintió Robert. Y tus padres simplemente no encajan. Demasiado honestos, demasiado directos. Podrían notar algo sospechoso y hacer preguntas incómodas. Alice recordó cómo su padre, profesor de matemáticas en la escuela, siempre hablaba de la importancia de la honestidad y la integridad, cómo su madre le enseñó a defender la verdad, aunque fuera difícil. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Robert. «Son gente seria, Alice. No se detendrán ante nada para proteger sus secretos». Alice miró por la ventana. Había empezado a llover y las gotas se deslizaban por el cristal, formando extraños dibujos. «¿Sabes, Robert?», dijo lentamente, «mi abuela siempre decía que la verdad es poderosa. Es como el agua. Encuentra la grieta más pequeña y derriba poco a poco incluso los muros más fuertes». Sacó el teléfono del bolso y marcó un número. «Buenas tardes, soy Alice Parker. Me gustaría concertar una cita con la organizadora de bodas». «Sí, mañana estaría bien». «Ah, y necesito los contactos de todos los contratistas, absolutamente todos». Colgó el teléfono y se volvió hacia Robert. «Voy a necesitar tu ayuda. Lo que vamos a hacer va a ser peligroso, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que utilicen mi boda para hacer el trabajo sucio». Robert la miró detenidamente. «Has cambiado, Alice. Hace una semana solo eras una novia feliz y ahora soy una persona que conoce la verdad», terminó ella. «Y voy a usar esa verdad de la manera correcta». La lluvia que caía por la ventana era cada vez más intensa, pero Alice ya no la notaba. Un plan se estaba formando en su mente, un plan claro y detallado que haría que Margaret Collins se arrepintiera del día en que decidió eliminar a los padres de Alice de la lista de invitados. Poco sabía ella que este plan cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros, y que la boda
que se suponía iba a ser el día más feliz de su vida, se convertiría en algo completamente distinto. El día en que la verdad saldría finalmente a la luz. Una tarde lluviosa envolvía la ciudad en un velo gris. Alice estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la biblioteca, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Sostenía una carpeta con documentos que Robert había reunido, pruebas de todas las maquinaciones de Margaret. Era hora de hablar con William. La puerta del despacho se abrió sin llamar. William entró sacudiéndose el agua del paraguas. «Recibí tu mensaje», dijo, tratando de sonar tranquilo, pero Alice podía oír la tensión en su voz. «¿Qué era tan urgente que querías discutir? Siéntate, por favor». Alice señaló la silla. «Tenemos que hablar seriamente». William se hundió de mala gana en la silla. «Si se trata otra vez de la boda y de tus padres». «No», le interrumpió Alice. «Se trata de tu madre, y sobre ti». Puso la carpeta sobre la mesa, entre los dos. William la miró fijamente, sin intentar cogerla. «¿Qué es esto? ¿La verdad?», respondió Alice con sencillez. «La verdad sobre Margaret Collins, que en realidad es Mary Elizabeth Reynolds. La verdad sobre su pasado, sobre sus obras de caridad, sobre la muerte de tu padre». William levantó la cabeza bruscamente. «¿De qué estás hablando? Mi padre murió de un ataque al corazón». «¿Y también la primera señora Collins?», preguntó Alice con suavidad. «Es una extraña coincidencia, ¿verdad?», comenzó William, pero Alice continuó. «Tengo derecho a saber la verdad sobre la familia de la que estoy a punto de formar parte, y lo he averiguado. Tu madre es un fraude, William. Utiliza organizaciones benéficas para blanquear dinero. Soborna a jueces y fiscales, y nuestra boda solo va a ser una tapadera para su próxima estafa». William guardó silencio, y ese silencio le dijo más a Alice que cualquier palabra. «Lo sabías», susurró. «Todo este tiempo lo sabías. No lo entiendes», dijo finalmente. «No entiendes cómo funciona el mundo, Alice. Tus padres son simples maestros, viven en su pequeño e ingenuo mundo. Pero la realidad es diferente. Para tener éxito, tienes que ser capaz de adaptarte». «¿Adaptarse?». Alice rió amargamente. ¿Llamas a eso adaptación? ¿Fraude, soborno, tal vez incluso asesinato? No hables de cosas que no conoces». William replicó bruscamente, alzando la voz. «Mi madre es una mujer fuerte. Hizo todo lo que pudo para darme una vida mejor. Y sí, puede que no todos sus métodos sean tradicionales, pero los resultados merecen la pena». ¿El resultado? Alice abrió una carpeta y empezó a sacar documentos. «Este es el resultado. Docenas de personas engañadas que dieron su último dinero a sus fondos de pauta-mes. Vidas arruinadas. Y tú también estás en el ajo». William se levantó y empezó a pasearse por el despacho. «Escucha, Alice. Sé que suena mal, pero piensa en nuestro futuro, los hijos que podríamos tener, la vida que podría proporcionarte. ¿No vale la pena un poco de compromiso? ¿Compromiso?». Alice sintió que su voz temblaba de rabia. ¿Llamas a esto un compromiso? ¿Excluir a mis padres de la boda para que tu madre pueda reunir a sus cómplices? ¿Hacer la vista gorda ante los crímenes? ¿Vivir una mentira? Todo el mundo vive una mentira, Alice. William gritó. «Solo que a algunos se les da mejor que a otros. Mi madre me enseñó cómo funciona el mundo. Dinero, poder, conexiones, eso es lo que importa. Y tus principios no te comprarán una casa, no proporcionarán un futuro a nuestros hijos». Alice miró al hombre que creía amar y vio a un extraño. «¿Sabes qué es peor?», dijo en voz baja. «No es que hayas participado en todo esto, es que ni siquiera ves lo malo que es. Alice, sé razonable». William se acercó a ella e intentó cogerle las manos. «Podemos olvidarlo todo. Podemos celebrar la boda como mamá quiere, empezar nuestras vidas de cero». Pero Alice se echó atrás. «Una vida construida sobre mentiras nunca puede ser limpia, William. ¿Y qué vas a hacer?». Su voz se volvió fría. «¿Ir a la policía? ¿A la fiscalía? Ya has visto los documentos. Los tenemos todos en los bolsillos». «No». Alice negó con la cabeza. «No voy a ir a la policía. Todavía no». William se puso tenso. «¿Qué significa eso?». «Significa que voy a darte una oportunidad». Lo miró directamente a los ojos. «Una oportunidad de tomar la decisión correcta, para detener todo esto.
de ayudarme a desenmascarar a tu madre y devolver el dinero a la gente a la que engañó. William se rió. ¿Estás loco? ¿De verdad crees que traicionaría a mi propia madre por tus principios morales? No, contestó Alice en voz baja. Creo que ya has tomado tu decisión. ¿Y sabes qué? Estoy agradecida a tu madre. ¿Agradecida? Levantó las cejas, sorprendido. Sí, se lo estoy. Si ella no hubiera decidido tachar a mis padres de la lista de invitados, nunca habría empezado a indagar. Nunca habría descubierto quién eres en realidad. Y me habría casado con alguien a quien realmente no conocía ni respetaba. William se quedó inmóvil, con el rostro pétreo. ¿Es tu última palabra? No. Alice se acercó a su escritorio y sacó un sobre. Mi última palabra será en la boda, y créeme, todo el mundo la oirá. ¿Es una amenaza? Intentó sonreír, pero le salió más bien una mueca. Es una promesa, respondió Alice. Ahora, por favor, vete. Tengo mucho trabajo que hacer. Cuando la puerta se cerró tras William, Alice se hundió en una silla. Le temblaban las manos, pero tenía las ideas claras. Sacó el teléfono y marcó un número. «¿Robert? Soy yo». Él lo sabía todo. Lo sabía desde el principio y formaba parte de ello. Sí, sé que es peligroso, pero ahora no tenemos elección. Empezamos el plan B. Miró el calendario en la pared. Faltaban menos de 2 semanas para la boda, tiempo suficiente para prepararlo todo. ¿Margaret quería convertir la boda en su próximo programa fraudulento? Bueno, ella va a tener un espectáculo, pero no el que ella esperaba. De repente, Alice recordó las palabras de su abuela. Las mayores tormentas comienzan con el silencio. Sonrió. La tormenta ya había comenzado, y ni Margaret ni William tenían idea de lo que se avecinaba. Los días siguientes a la conversación con William fueron borrosos para Alice. Realizaba mecánicamente sus tareas en la biblioteca, sonreía a sus colegas y respondía a las llamadas de los organizadores de la boda. Pero en su interior se desataba una tormenta de emociones y pensamientos. Sentada en su pequeño despacho, miraba las fotos que había hecho Robert. Mostraban a Margaret reunida con distintas personas en restaurantes caros, entregando sobres, firmando algunos documentos. Cada foto era una prueba más de su actividad delictiva. «¿Señorita Parker?» Linda, su ayudante, llamó a la puerta. «Tiene visita». Alice escondió rápidamente las fotos en un cajón. «¿Quién es?» «La SRA. Anderson», contestó Linda. «Dice que es urgente». Alice se puso tensa. La SRA. Anderson era una de las víctimas de los fondos de Cacao de Margaret. Ella había regalado todos sus ahorros, creyendo las promesas de ayuda para los niños enfermos. «Que pase», asintió Alice. Una mujer mayor entró en la oficina, nerviosa y con un bolso desgastado. «Señorita Parker, siento venir sin avisar, pero he oído que dicen que va a casarse con el hijo de Margaret Collins». «Sí, es cierto», respondió Alice, observando atentamente la reacción de su visitante. De repente, la SRA. Anderson rompió a llorar. «No debes. Esta mujer ha arruinado tantas vidas. Mis ahorros, el dinero de otros. Todo fue a parar a sus bolsillos, y nuestros hijos aún no han recibido ninguna ayuda». Alice se acercó a la mujer y le pasó suavemente el brazo por los hombros. «SRA. Anderson, escúcheme con atención. Sé todo esto, y voy a hacer algo al respecto». La mujer levantó la cara llorosa. «¿Qué quiere decir?» «No puedo contarle todos los detalles». Alice bajó la voz. «Pero necesito tu ayuda, y la ayuda de las otras víctimas». Durante las 2 horas siguientes hablaron en susurros. La señora Anderson le habló de las otras víctimas del fraude de Margaret, de cómo la organización benéfica recaudaba dinero con diversos pretextos. Alice tomó notas e hizo preguntas. «¿De verdad crees que puedes detenerla?», preguntó la señora Anderson antes de marcharse. «No solo detenerla», respondió Alice. «Voy a hacer que devuelva todo lo que ha robado». Cuando la SRA. Anderson se fue, Alice sacó su cuaderno. El plan empezaba a tomar forma. Abrió su portátil y empezó a escribir. Plan de acción. Reunir a todas las víctimas de las fundaciones de Margaret. Preparar documentos y pruebas. Organizar la asistencia de periodistas a la boda. Proporcionar una decoración WOW para el salón. Preparar una teatro para los invitados.
La interrumpió el timbre del teléfono. El nombre de Margaret apareció en la pantalla. Sí, S.R.A. Collins. Alice contestó en su tono más tranquilo. Querida, quería discutir algunos detalles de la boda. La voz de Margaret era dulce como la miel. ¿Podemos quedar para comer? Desgraciadamente, hoy estoy muy ocupada, contestó Alice. Pero puedes organizarlo todo a tu discreción. Confío plenamente en tu gusto. Oh. Margaret estaba claramente sorprendida por tal concesión. Es muy amable por tu parte. William me ha dicho que habéis tenido una conversación. Sí, interrumpió Alice. Y he estado pensando en muchas cosas. Tienes razón, esta debería ser una ocasión especial, y haré todo lo posible para que así sea. Después de la conversación, Alice marcó otro número. Robert, soy yo. Necesito tu ayuda. Tenemos que organizar una reunión. Al día siguiente, Alice estaba sentada en la sala de conferencias de un hotel, rodeada de docenas de personas. Allí estaban todas las víctimas del fraude de Margaret, parejas de ancianos que habían regalado sus pensiones, padres de niños enfermos que se habían creído las promesas de ayuda, pequeños empresarios a los que habían estafado con sus inversiones. Sé que todos ustedes se han visto afectados por las acciones de Margaret Collins y sus fundaciones, comenzó Alice. Y sé que muchos de ustedes ya han perdido la esperanza de que se haga justicia, pero tengo un plan. Habló de la próxima boda y de cómo Margaret planea utilizarla para fortalecer sus conexiones criminales. Y entonces reveló su plan. Un plan que convertiría la lujosa boda en una trampa para la propia Margaret. Pero necesitamos vuestra ayuda, terminó Alice. Cada uno de vosotros recibirá una invitación especial. Estaréis entre los invitados, pero no cualquiera. La gente escuchó, al principio con incredulidad, luego con esperanza y finalmente con determinación. Empezaron a ofrecer ideas, a compartir información y a recordar detalles de sus interacciones con Margaret y sus fundaciones. Después de la reunión, Alice permaneció sentada a solas durante largo rato, repasando sus notas. El plan era arriesgado, pero no veía otra salida. Margaret Collins había disfrutado de su impunidad durante demasiado tiempo y había destruido demasiadas vidas. En casa, Alice sacó el viejo vestido de novia de su madre. Había planeado ponérselo para la ceremonia, pero ahora todo sería diferente. Volvió a guardar el vestido con cuidado en la caja y sacó su teléfono. «Hola, ¿es la tienda de vestidos de novia? Me gustaría encargar algo especial». La vendedora se sorprendió por la inusual petición de Alice, pero accedió a cumplir el encargo. El vestido nuevo tenía que formar parte del plan, como todo lo demás. Alice se asomó a la ventana. Estaba oscureciendo y las luces de las casas vecinas se estaban encendiendo. En algún lugar, en su lujosa mansión, Margaret Collins probablemente también estaba planeando una boda. Pero ella no tenía ni idea de lo que la novia estaba planeando en realidad. «Querías convertir mi boda en tu triunfo», susurró Alice. «Bueno, vas a tener uno, pero no del tipo que esperas». Se sentó ante el ordenador y empezó a escribir cartas, docenas de cartas a distintas personas. Todos tenían un papel que desempeñar en la próxima representación. Y el final de la representación tenía que ser inolvidable para todos los presentes. En ese momento sonó el teléfono. Era William. «Alice». Su voz sonaba tensa. «Tenemos que hablar. Yo no quiero que esto acabe así». Alice permaneció en silencio, escuchando sus palabras, sus excusas, su petición de otra oportunidad. Pero en su corazón no había lugar para la duda. «Tienes razón, William», dijo finalmente. «No deberíamos terminar así. Hagamos que esta boda sea inolvidable. Eso es lo que quiere tu madre, ¿no?» Después de colgar el teléfono, Alice volvió a sus planes. Cada vez quedaba menos tiempo para la boda, y cada detalle tenía que ser perfecto, porque no sería solo una boda, sería el momento de la verdad, el momento de la justicia. Y Margaret Collins aprende por fin lo que ocurre cuando se subestima a la pequeña bibliotecaria. Los rayos dorados del sol del atardecer inundaban el lujoso salón de la casa de los Collins. Margaret estaba sentada en su sillón favorito, observando atentamente a su nuera. Alice, vestida con un elegante traje de un famoso diseñador, sostenía con gracia una taza de té caro. «¿Sabe, señora Collins?» Alice dio un pequeño sorbo.
He estado pensando mucho en todo lo que ha dicho, sobre el estatus, sobre la importancia de tener a la gente adecuada a tu alrededor. Margaret enarcó una ceja, pero no dijo nada, esperando a que yo continuara, y me di cuenta de que estaba equivocada. Alice dejó la taza sobre la rara mesa de mármol. Todo este tiempo me estaba aferrando a mis puntos de vista provincianos, y tú has estado intentando abrirme los ojos al mundo real. Continúa, querida. La voz de Margaret sonaba melosa. Cuando sugeriste cambiar la lista de invitados, al principio me sentí ofendida. Alice bajó la mirada, imitando la vergüenza. Pero ahora entiendo que solo querías proteger la reputación de la familia. Y el futuro de William. En ese momento, el propio William entró en el salón. Se quedó inmóvil en la puerta, escuchando sorprendido las palabras de su novia. ¿Sabes que han ascendido a tu padre en el bufete? Margaret se volvió hacia su hijo. Alice me estaba contando su nueva visión de la situación. William se acercó lentamente a la novia. ¿De verdad? ¿Y cuál es esa nueva visión? Alice se levantó y se acercó a él. Fui una estúpida, querida. Todo este tiempo solo pensaba en mis sentimientos, en las tradiciones. Debería haber estado pensando en el futuro, en las oportunidades que se nos abren. ¿Y qué te ha hecho cambiar de opinión? La voz de William aún sonaba desconfiada. «¿Sabes?», sonrió Alice con amabilidad. «Conocí a tu colega, Patricia, por casualidad. Me contó lo difícil que es entrar en las altas esferas sin los contactos adecuados. Y pensé, tu madre solo intenta protegernos, darnos el mejor comienzo posible». Margaret parecía muy contenta. «Por fin empiezas a entender cómo funciona el mundo, querida». Alice asintió. «¿Y sabes qué? Quiero hacer algunos cambios en los planes de la boda. Creo que deberíamos hacer las cosas un poco más sofisticadas». ¿Oh? Margaret dio un paso adelante. «¿Qué clase de cambios sugieres?» «Bueno, para empezar». Alice sacó una tableta de su bolso de diseño. «He encontrado una empresa de floristería estupenda. Están especializados en la decoración de eventos sociales. Es un poco más caro de lo que habíamos planeado, pero el dinero no es problema», se apresuró a decir Margaret. «Enséñame lo que has elegido». Durante las 2 horas siguientes, discutieron los detalles de la decoración, el menú y la música. Alice sugirió opciones cada vez más lujosas, y Margaret aceptó encantada cada cambio. «Y en cuanto a mis padres», dijo Alice al final de la velada, «ya he hablado con ellos. Les expliqué la situación». «¿Y cómo se lo tomaron?», preguntó William con cautela. «Al principio se enfadaron, claro», suspiró Alice. «Pero les expliqué que no se trataba solo de una boda. Era un acontecimiento político, y que su presencia podría perjudicar su carrera. ¿Y lo entendieron?». Margaret no ocultó su sorpresa. «Sí», sonrió Alice. «Siempre han querido lo mejor para mí, y lo mejor ahora mismo es asegurar el futuro de William y el mío». Margaret se acercó a su nuera y la abrazó por primera vez en mucho tiempo. «Sabía que eras una chica inteligente. Solo necesité tiempo para darme cuenta de lo que era realmente importante». «Sí», le devolvió el abrazo Alice. «Gracias por abrirme los ojos». Esa noche, mientras William la llevaba a casa, parecía muy contento. «No puedo creer que hayas cambiado de opinión así. Mamá está encantada. Por fin me he dado cuenta de lo que es importante». Alice apoyó la cabeza en su hombro. «A veces hay que dejar atrás el pasado para conseguir un futuro mejor». En casa, Alice permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. Un mensaje de Robert apareció en su teléfono. «Todo está listo. Los periodistas han confirmado su participación. Las víctimas de las fundaciones también estarán allí». «Bien», respondió ella. «2 días. Solo quedan 2 días». Fue al armario y sacó una carpeta especial. Contenía todas las pruebas del fraude de Margaret, las historias de las víctimas, los documentos financieros, todo lo que necesitaba para una exposición completa. Alice sonrió al recordar la cara de satisfacción de su suegra. Qué fácil había sido convencerlas de que la pequeña bibliotecaria por fin había beavers y aceptado sus reglas del juego. No tenían ni idea de que cada concesión que hacía, cada aprobación de sus planes, era un clavo más en el ataúd. Sacó su teléfono e hizo algunas llamadas, confirmando los últimos detalles de su plan. Todo tenía que ser perfecto.
Cada gesto, cada palabra, cada detalle del diseño, todo importaba. ¿Señorita Parker? La voz de la organizadora de bodas sonaba un poco confusa. ¿Está segura de estos cambios? Es bastante inusual. Absolutamente, Alice respondió con firmeza. Todo tiene que ser exactamente como lo discutimos, sin desviaciones del plan. Después de todas las llamadas, se sentó frente al ordenador y abrió el archivo con el discurso que iba a pronunciar en la boda. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, cada frase tenía su propósito. Queridos invitados, empezó a leer en voz alta, pero se detuvo y se rió. No, era mejor dejar este discurso para el momento, que fuera una sorpresa para todos. El sonido de la tetera hirviendo llegó de la cocina. Alice fue a prepararse un poco de té, las mismas bolsitas de té que Margaret había rechazado con tanto desdén, insistiendo en variedades caras. No era gran cosa, pero eran las pequeñas cosas las que conformaban toda su vida. El esfuerzo constante por parecer mejor, más rica, más influyente. 2 días más, pensó Alice mirando el calendario. 2 días más y todo cambiará. Se acercó a la vieja cómoda y sacó una fotografía de sus padres. Personas sencillas y honestas que habían trabajado toda su vida para darle una educación y oportunidades, y a quienes Margaret consideraba indignos de asistir a la boda de su propia hija. «No te preocupes», susurró Alice mientras miraba la foto. «Tendrás mucho más que un lugar en la boda. Se te hará justicia». Esa noche, Alice se fue a la cama tranquila y segura de sí misma. Sabía que su plan era perfecto. Margaret y William habían visto lo que querían ver. Una chica débil que se había sometido a su voluntad. No tenían ni idea de que cada sonrisa, cada cumplido, cada acuerdo con sus planes era parte de un juego mucho más grande. «Dulces sueños, S.R.A. Collins», pensó Alice mientras se dormía. «Disfrute de su victoria. No tardará mucho». La mañana del día tan esperado comenzó con un bullicio. El lujoso Hotel Grand Plaza zumbaba como una colmena. Docenas de personas se apresuraban con flores, telas y vajilla. Margaret Collins supervisaba personalmente cada detalle, dando de vez en cuando órdenes tajantes al personal. «Estas flores deben estar a la derecha», ordenaba a los decoradores. «Y colocad las copas de cristal según el esquema que os he enviado». En ese momento, una extraña atmósfera reinaba en la habitación de la novia. Alice estaba sentada frente al espejo mientras la estilista la peinaba. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, pero había una extraña luz en sus ojos. «Señorita Parker», la coordinadora de bodas, Melissa, llamó a la puerta. «La señora Collins quiere saber si puede pasar». «Por supuesto», respondió Alice, ajustando los pliegues de su lujoso vestido. Margaret entró en la habitación, impecable con su traje de diseño. «Oh, querida, estás absolutamente impresionante. Me alegro mucho de que eligieras este vestido en lugar del sencillo que querías al principio. Tenías razón», sonrió Alice en el espejo. «Este es mucho más apropiado para la ocasión. Los invitados están empezando a llegar», dijo Margaret mientras se acercaba. «El juez Harris ya está aquí, y he visto el coche del fiscal Baker en el aparcamiento». «Estupendo», asintió Alice. «Me alegro mucho de que toda la gente importante pueda compartir este día tan especial con nosotros». Margaret parecía muy contenta. «Sabes, al principio dudé de ti, pero ahora veo que realmente comprendes la importancia de este acontecimiento». «Oh, créeme, comprendo su importancia», respondió Alice, y algo en su tono hizo que Margaret se quedara paralizada por un momento. Pero la novia ya se había vuelto hacia el espejo, ajustándose el pendiente. 1 hora antes de la ceremonia, el vestíbulo del hotel estaba lleno de invitados. Vestidos elegantes, trajes caros, joyas que brillaban a la luz de las arañas de cristal. Margaret volaba entre los grupos de invitados, presentando a unos a otros, creando las conexiones necesarias. Al mismo tiempo, otro grupo de personas se reunía en silencio en el pasillo de servicio del hotel. La señora Anderson, con un viejo bolso en la mano, miraba nerviosa su reloj. Robert estaba cerca, explicando algo en voz baja a un grupo de periodistas que habían acudido con cámaras portátiles. «¿Va todo según lo previsto?», susurró la señora Anderson. «Por supuesto», asintió Robert. «Estamos esperando la señal.
Todo parecía perfecto en el salón de bodas. Orquídeas blancas adornaban todos los rincones, las velas titilaban en candelabros de cristal y los camareros de guantes blancos se movían silenciosamente entre los invitados con bandejas de champán. William estaba de pie ante el altar, ajustándose la pajarita de vez en cuando. Se le veía confiado y feliz, intercambiando bromas con sus amigos. 5 minutos antes de la ceremonia, Margaret entró por última vez en la habitación de la novia. «Querida, ¿estás lista? Todo el mundo está esperando». «Casi», respondió Alice, sacando un sobre de su bolso. «S.R.A. Collins, ¿podría darle esto a William? Es una pequeña sorpresa de boda, por supuesto». Margaret cogió el sobre. «¡Qué bonita tradición!». Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Alice se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el aparcamiento del hotel, donde estaba estacionado el coche de policía. Todo iba según lo previsto. La música empezó a sonar y los invitados se levantaron de sus asientos. Margaret, radiante de orgullo, estaba sentada en primera fila. Acababa de entregar el sobre a William, que lo tenía en las manos a punto de abrirlo. Las puertas del salón de bodas se abrieron. Todas las cabezas se giraron, esperando que apareciera la novia. Pero en lugar de Alice con su vestido de novia, un grupo de personas entró en la sala. La S.R.A. Anderson iba delante, con una carpeta de documentos en la mano. Detrás de ella había periodistas con cámaras y varios policías de paisano. Margaret se levantó bruscamente. «¿Qué significa esto? ¿Quién ha permitido...?» En ese momento, William abrió por fin el sobre. Su rostro cambió radicalmente al ver el contenido, y Alice apareció en la puerta, pero no vestida de novia, sino con un traje de negocios. Junto a ella estaban Robert y varias personas más con placas de policía. «Margaret Collins», dijo Alice en voz alta, su voz resonando en la silenciosa habitación. «¿Le resulta familiar esta mujer?». Señaló a la señora Anderson, que desplegaba los documentos con manos temblorosas. «Esta es una de las muchas víctimas de sus fundaciones caritativas. Y hoy están todas aquí para que por fin se haga justicia». Margaret intentó mantener la compostura. «No sé de qué me está hablando. Se trata de algún tipo de malentendido». «¿Un malentendido?». Alice sonrió. «No, señora Collins. Esto no es un malentendido. Esto es una exposición. ¿Y sabe qué? Todos sus invitados, Bill Lawless, todos esos jueces y fiscales que tanto le ha costado traer a esta boda, también forman parte de esta historia». Se volvió hacia los invitados. «Señoras y señores, han venido a una boda, pero, en cambio, están a punto de presenciar algo mucho más interesante. Historias de fraude, corrupción y justicia finalmente servida». Margaret corrió hacia la salida, pero la policía le impidió el paso. En el salón se desata el caos. Los invitados saltan de sus asientos. Alguien intenta escabullirse sin ser visto. Los periodistas encienden sus cámaras. Y Alice, en medio del caos, tranquila y segura de sí misma. Miró a William, que aún sostenía el sobre con las pruebas contra su madre y contra él mismo. «Sabes», le dijo, «tenías razón. Hoy es un día muy especial, el día en que por fin se supo la verdad». Y mientras la policía le leía sus derechos a Margaret y los periodistas lo filmaban todo, Alice pensó en sus padres, que estaban sentados en casa, sin saber que su hija acababa de desenmascarar a uno de los mayores fraudes de la ciudad. «Eso es por mis padres», pensó, mientras veía cómo sacaban a Margaret esposada de la habitación. «Por no considerarlos lo suficientemente dignos como para asistir a la boda de su propia hija». Y la tarta nupcial, que costaba más que el sueldo anual de un profesor, permaneció intacta, poniendo fin simbólicamente a la historia de cómo la pequeña bibliotecaria fue más lista que el gran estafador. Al día siguiente del escándalo de la boda, la ciudad zumbaba como una colmena alborotada. Todos los periódicos locales pusieron la noticia en portada. Una boda convertida en arresto, destapada una trama de fraude a gran escala. ¿Caridad o delito? La historia de una novia. Margaret Collins, de socialitea sospechosa. Alice estaba sentada en el despacho del detective Robert Miles, hojeando los periódicos de la mañana. En la mesa, frente a ella, había una gruesa carpeta con pruebas, resultado de meses de minuciosa investigación. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», le preguntó Robert mientras le servía una taza de café. «Dar testimonio oficial contra los Collins es peligroso,
Todavía tienen amigos poderosos. Alice levantó la vista del periódico. ¿Tengo elección? Hemos llegado demasiado lejos para detenernos. En ese momento, se abrió la puerta del despacho y entró el fiscal Richardson, no el que Margaret había sobornado, sino uno nuevo especialmente asignado al caso. Señorita Parker, le tendió la mano. Gracias por aceptar testificar. Cuéntemelo todo desde el principio. Alice respiró hondo y comenzó su relato. Todo empezó con la lista de invitados a la boda. Margaret Collins, mi futura suegra, insistió en tachar a mis padres y sustituirlos por sus amigos importantes. Al principio pensé que se trataba de un esnobismo, pero entonces sacó el primer documento de la carpeta. Aquí está la lista de invitados que ella quería invitar en lugar de mis padres. El juez Harris, el fiscal Baker, varios funcionarios de alto rango. Todos ellos estaban relacionados con sus fundaciones benéficas. «Háblame de las fundaciones», preguntó el fiscal, tomando notas. Eran 3. Alice extendió los documentos sobre la mesa. Esperanza para los niños, Cuidado de los ancianos y Fondo para el Desarrollo de la Ciudad, todas registradas como organizaciones sin ánimo de lucro. Todo parecía perfecto sobre el papel. Informes anuales, fotos de actos benéficos, listas de ayuda. Sacó otro documento. Pero aquí están los flujos financieros reales. El dinero que la gente donaba a la caridad pasaba por un complejo sistema de empresas fantasma y volvía a Margaret y sus cómplices. Para ocultarlo, sobornaba a funcionarios y creaba informes falsos. El fiscal estudió detenidamente los documentos. ¿Y su prometido, William Collins, cuál es su papel en todo esto? Alice sintió que se le hundía el corazón. Él lo sabía. Lo sabía todo y formaba parte del plan. Su bufete de abogados manejaba todos los fondos, creaba documentos que ocultaban el verdadero flujo de fondos. ¿Cuándo te diste cuenta? Cuando empecé a indagar más, Alice sacó otra carpeta. Aquí están los documentos sobre su repentino ascenso en el bufete. Extrañamente, coincidió con una gran transferencia de fondos de uno de los fondos. En esencia, había recibido un soborno por su silencio y complicidad. El despacho guardó silencio. El fiscal hojeaba documentos, tomando notas de vez en cuando. ¿Sabes qué es peor?, dijo de pronto Alice. No es el robo del dinero en sí, es el hecho de que utilizaron las esperanzas y el sufrimiento de la gente, padres de niños enfermos, pensionistas que daban sus últimos ahorros. Creían que ayudaban a los demás, pero en lugar de eso eran víctimas de un cínico engaño. Sacó las fotografías. Aquí está la S.R.A. Anderson. Ella vendió su casa para donar dinero para el tratamiento de niños con cáncer. Aquí está el señor Thompson, que donó toda su pensión al desarrollo de la ciudad. Hay docenas de historias como esta. El fiscal levantó la vista de los documentos. Señorita Parker, ¿comprende que su testimonio será clave en este caso? Margaret Collins tiene amigos poderosos, los mejores abogados. Entiendo. Alice asintió. Pero yo tengo algo que ella no tiene, la verdad y las pruebas. En ese momento, un ayudante del fiscal entró en el despacho. Señor, acabamos de recibir información. Margaret Collins intentó salir del país. La detuvieron en el aeropuerto. Alice no se sorprendió. Siempre estaba dispuesta a escapar. Tenía un pasaporte en su caja fuerte con un nombre diferente. Mary Elizabeth Reynolds era su verdadero nombre, antes de convertirse en Margaret Collins. ¿Cómo lo sabes?, se sorprendió el fiscal. Robert me ayudó a desenterrar su pasado. Alice asintió hacia el detective. Resulta que esta no era su primera estafa. En los años 80, en Chicago, ya había llevado a cabo una estafa similar, pero consiguió escapar con el dinero. El fiscal dio unos golpecitos pensativos con el lápiz sobre la mesa. Tenemos que protegerte. Después de semejante testimonio, no tengo miedo, le interrumpió Alice. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es más fuerte que su dinero y sus contactos, y porque no estoy sola. Sacó su teléfono y le mostró una lista de contactos. Todas estas personas están dispuestas a testificar. Víctimas del fraude, antiguos empleados de las cajas, incluso algunos pequeños funcionarios que han decidido dar la cara. Ya no tienen miedo. Pasamos todo el día declarando y rellenando documentos. Por la tarde, cuando Alice salió de la fiscalía, vio a William en las escaleras.
¿Para qué? Le preguntó. ¿Por qué has hecho eso? Alice miró al hombre que una vez había amado. Sabes, cuando tu madre quitó a mis padres de la lista de invitados, me hizo un favor. Me hizo abrir los ojos y ver quién eras en realidad. Podríamos haberlo tenido todo. Su voz sonaba desesperada. Dinero, estatus, influencia, todo construido sobre la mentira y el sufrimiento ajeno, terminó Alice. No, gracias. Prefiero ser una simple bibliotecaria con la conciencia tranquila. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a William de pie en las escaleras. Le esperaba un largo proceso, juicios, testimonios, tal vez incluso amenazas. Pero Alice sabía que había tomado la decisión correcta. Sus padres la esperaban en casa. Todavía no podían creerse toda la historia. «Hija mía», la abrazó su madre, «estamos muy orgullosos de ti, pero estamos preocupados». «No lo estéis», sonrió Alice. «Sabes, mi abuela siempre decía, la verdad es como el agua, se abre camino a través de cualquier obstáculo». Y tenía razón. Aquella tarde se sentaron en el porche durante largo rato, bebiendo té y hablando. Y en la ciudad siguieron hablando de la historia de una novia que convirtió su boda en la denuncia de un fraude a gran escala. A veces las mejores bodas son las que no se celebran, pensó Alice mientras miraba las estrellas. Quizá algún día volvería a creer en el amor, pero ahora mismo su corazón estaba lleno de un sentimiento diferente, la sensación de que había hecho algo importante y correcto, y el vestido de novia seguía colgado en el armario, como testigo mudo de que a veces la vida no sale según lo planeado, pero nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. Han pasado 3 meses desde el fatídico día que debía ser la boda. El viento otoñal movía las hojas caídas por las calles de la ciudad, donde aún se hablaba del escándalo más sonado del año. El juicio de Margaret Collins y sus cómplices continuaba, atrayendo la atención de todo el país. Alice estaba sentada en su café favorito, Betty's, hojeando el periódico de la mañana. En la primera página estaba el titular: Collins se declara culpable. Detalles del acuerdo. Betty le puso delante una taza de té caliente. «Bueno, niña, parece que has ganado después de todo. No es una victoria, Betty». Alice dobló el periódico. «Es justicia». La puerta del café se abrió y entró la señora Anderson. Después de que se descubriera la estafa de Margaret, había recuperado su dinero, al igual que muchas otras víctimas del fraude. Ahora parecía más joven, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Alice, cariño». Se acercó y la abrazó con fuerza. «¿Has visto las noticias? Van a devolver todo el dinero, hasta el último céntimo». «Me alegro», respondió Alice con sinceridad. «¿Cómo te va a ti?» «Muy bien», sonrió la CRA. «Anderson». «Sabes, he decidido utilizar el dinero que he recuperado para fundar una organización benéfica de verdad, sin trampas, sin engaños, solo para ayudar a los necesitados». Alice sonrió. No era el único cambio positivo que había traído el escándalo. Después de que Margaret saliera a la luz, muchas cosas cambiaron en la ciudad. Se llevó a cabo una auditoría a gran escala de todas las organizaciones benéficas, se sustituyó a los funcionarios corruptos y se establecieron nuevas normas para controlarlas. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono. Era Robert. «¿Alice? Te necesitamos en la oficina del fiscal. William quiere hablar». El corazón de Alice dio un vuelco. Tras la detención de Margaret, William se había negado a declarar, esperando que unos abogados caros le sacaran de esta situación. Pero ahora, al parecer, algo había cambiado. Alice fue recibida en la oficina del fiscal por el fiscal Richardson. «Quiere hablar solo contigo. Dice que está dispuesto a confesarlo todo, pero antes quiere explicarse. Explicarte a ti». La sala de interrogatorios era pequeña y fría. William estaba sentado detrás de una mesa, vestido con un traje caro, pero parecía viejo y demacrado. «Hola, Alice». Su voz era ronca. «Tienes buen aspecto. ¿Qué quieres, William?», le preguntó sin rodeos. Él guardó silencio durante un largo rato antes de hablar. «Sabes, he estado pensando todo este tiempo. ¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo me volví? ¿Así?» Y me di cuenta de que sucedió gradualmente. Paso a paso, compromiso a compromiso. Mi madre siempre decía que el fin justifica los medios, que el mundo es cruel
y que hay que ser cruel para sobrevivir. Alice escuchaba en silencio. William continuó. Pero entonces llegaste tú, con tus libros, con tus principios, con tu creencia en la bondad y la justicia. Y yo tenía miedo. Tenía miedo de que me hicieras enfrentarme a la verdad, ver en lo que me había convertido. ¿Y por eso aceptaste quitar a mis padres de la lista de invitados? Preguntó Alice en voz baja. No, negó con la cabeza. Fue idea de mamá. Temía que tus padres sospecharan algo, que hicieran preguntas incómodas, y yo no tuve fuerzas para resistirme. Otra vez. Sacó unos documentos de una carpeta. Toma, todo está aquí. Todas las cuentas, todos los esquemas, todos los nombres. Estoy dispuesta a declarar. Tal vez no cambie nada, pero ya no puedo vivir con esto. Alice tomó los documentos. ¿Por qué ahora? Porque me mostraste que ser fuerte no significa ser cruel, que la verdadera fuerza consiste en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Cuando Alice salió de la oficina del fiscal, ya había oscurecido. Caminó por las calles durante mucho tiempo, pensando en su conversación con William. Quizá había cambiado de verdad, o tal vez solo estaba tratando de conseguir una sentencia más leve. Pero ya no importaba. Una semana después, Alice dimitió de la biblioteca. La invitaron a dirigir un nuevo proyecto, la creación de un sistema de control público de las organizaciones benéficas. Ahora podría utilizar su experiencia para ayudar a otros a evitar ser víctimas del fraude. Una tarde, estaba sentada con sus padres en el porche de su casa. Su madre cuidaba las flores y su padre leía el periódico. Cuando eras pequeña, siempre tuve miedo de que el mundo fuera demasiado cruel para ti, que tu honestidad y franqueza te hicieran vulnerable. ¿Y ahora? Alice sonrió. Y ahora me doy cuenta de que son esas cualidades las que te han hecho fuerte. Le puso la mano en el hombro. Estamos orgullosos de ti, hija. Alice miró la puesta de sol. En algún lugar de la cárcel, Margaret Collins esperaba su sentencia. William cooperaba con la investigación, con la esperanza de que le redujeran la condena. Y la ciudad se recuperaba lentamente de la conmoción y aprendía a vivir de una nueva manera. El vestido de novia que nunca llevó colgaba ahora en el museo de la ciudad, como parte de una exposición sobre el mayor fraude de su historia. Junto a él había fotografías, documentos y artículos de periódico. La historia de cómo una pequeña bibliotecaria cambió el sistema. Por la noche, Alice se sentó largo rato con su diario. Escribió: A veces los giros más importantes de nuestras vidas empiezan con las cosas más sencillas, con la negativa a aceptar la injusticia, con la decisión de defender tu posición, de la comprensión de que la verdad no es un lujo, sino una necesidad. No me arrepiento de lo que pasó. No me arrepiento de la boda que no se celebró, porque a veces tienes que perder algo para encontrar algo mucho más importante, tu verdadero yo. Sonó el timbre. Era Robert. Traía nuevos documentos en el maletín y la invitaba a tomar un café. Alice sonrió y aceptó. Tal vez sería solo una charla amistosa. O tal vez, quién sabe. La vida continuaba y era hermosa, no porque fuera perfecta, sino porque era real. Y en algún lugar en el fondo, Alice sabía que su abuela estaría orgullosa de ella. Porque había hecho lo que su abuela siempre le había enseñado: mantenerse fiel a sí misma y a sus principios, pasara lo que pasara. A veces la mejor boda es la que no se celebra, pensó Alice mientras cerraba su diario. Porque a veces necesitamos perder la ilusión de la felicidad para encontrar la verdadera. Ha pasado exactamente 1 año desde el día en que la vida de Alice cambió radicalmente. El sol primaveral brillaba en la acogedora terraza de la cafetería Betty, donde estaba sentada con una taza de su té favorito. Mirando su viejo diario, no pudo evitar sonreír al recordar todos aquellos acontecimientos. Es increíble, pensó Alice, cómo a menudo la noche más oscura precede al amanecer más brillante. Ahora su vida era completamente diferente. Después de que un sonado escándalo destapara el fraude de Margaret Collins, Alice recibió el encargo de dirigir un nuevo proyecto: la creación de una red de bibliotecas públicas con programas educativos para niños y adultos. Era el trabajo de sus sueños, donde podía combinar su amor por los libros con su deseo de ayudar a la gente. Pero la mayor sorpresa para ella fue poder abrir de nuevo su corazón al amor,
y sucedió de forma tan natural, tan inesperada. Todo empezó una tarde lluviosa en la que se quedó hasta tarde en su oficina, trabajando en un nuevo proyecto. Llamaron a la puerta. Era Michael, el arquitecto que estaba renovando el viejo edificio para convertirlo en una nueva biblioteca. ¿Todavía estás trabajando?, preguntó sorprendido, entrando con papeles en la mano. Eran casi las 10 de la noche. Alice levantó la vista de sus papeles. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí tan tarde? Quería enseñarte los nuevos bocetos para el departamento infantil. Dejó los dibujos sobre su escritorio. Pensé que quizá podríamos hacer algo especial aquí. Estuvieron despiertos hasta medianoche discutiendo el proyecto, discutiendo los detalles, soñando con cómo este lugar se convertiría en algo especial para mucha gente. Y en algún momento, Alice se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no se sentía tan fácil y natural con alguien. Michael era todo lo contrario a William. Era sencillo, sincero y apasionado por su trabajo. No intentaba impresionar ni aparentar ser otra persona. Y tal vez eso era lo que la atraía. Sus encuentros se hicieron regulares, primero con el pretexto del trabajo, luego simplemente por diversión. Podían hablar durante horas de libros, arte y arquitectura. Michael le enseñaba su ciudad favorita desde otro ángulo: edificios antiguos, patios escondidos, pequeñas galerías. Una noche, cuando estaban sentados en el tejado de su estudio mirando las estrellas, Alice se dio cuenta de repente de que estaba enamorada. De verdad, profundamente, sin miedo ni dudas. Y este sentimiento era completamente diferente de lo que había sentido por William. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Michael, dándose cuenta de su mirada pensativa. «Sabes», dijo ella lentamente, «solía pensar que sabía lo que era el amor. Pero ahora me doy cuenta de que lo que tenía antes se parecía más a la foto de una revista de moda, hermosa pero sin vida». Michael le cogió la mano. «¿Y ahora? ¿Y ahora?», sonrió ella. «Ahora siento algo real, algo que no necesita pruebas ni confirmación. Simplemente está ahí». Aquella noche hablaron por primera vez del futuro, del hecho de que ambos quieren tener hijos, de sus sueños y planes. Y por primera vez en mucho tiempo, Alice no tuvo miedo de soñar. Sus padres se enamoraron inmediatamente de Michael, sobre todo su padre, que encontró en él un oyente agradecido a sus relatos sobre la historia de la ciudad. Mamá simplemente dijo: «Ahora sí que te brillan los ojos, hija». ¿Y ayer? Ayer Michael le propuso matrimonio, no en un restaurante caro, ni con gestos pomposos. Estaban paseando por el parque, y de repente se detuvo junto a un viejo arce. «Sabes, diseño casas para que la gente pueda crear sus propias historias en ellas, pero quiero crear la historia más importante de mi vida contigo». Y sacó del bolsillo un anillo sencillo pero elegante. Alice se sentó en la terraza, hizo girar el anillo en su dedo y pensó en lo extraña que es la vida. Hace un año pensaba que su mundo se había derrumbado. En realidad, acababa de empezar. Betty se acercó a servirle el té. «Veo que alguien está especialmente feliz hoy». Alice le enseñó el anillo, le propuso matrimonio. Betty aplaudió de alegría. «¿Y cuándo es la boda?» «Dentro de 2 meses. Una pequeña ceremonia, solo nuestros amigos más cercanos y la familia. En el jardín de mis padres». «Exactamente», asintió Betty. «Sabes, mi abuela siempre decía que a la verdadera felicidad no le gusta el patetismo. Es tan sencilla como el pan y la sal en la mesa». Alice estuvo de acuerdo. Ahora sabía lo que era el verdadero amor. No se trata de regalos caros o eventos sociales. Está en la forma en que tu corazón se hunde cuando él entra en la habitación. Está en la forma en que podéis estar en silencio juntos y sentiros felices. Se trata de construir un futuro juntos, paso a paso. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. «Fui a una librería y vi un libro sobre la historia de la arquitectura victoriana. Pensé en ti. Te quiero». Alice sonrió. Sí, ahora estaba segura de que se trataba del amor del que todo el mundo hablaba. Y lo mejor de todo era que era real, como todo lo demás en su nueva vida. Por la noche, Michael y ella se sentaron en el estudio de él para hablar de sus planes de futuro. Le enseñó bocetos de su futura casa, sencilla pero acogedora, con grandes ventanas y un jardín. «Aquí habrá una guardería», dice señalando los dibujos.
He pensado que podríamos hacer del segundo piso una gran biblioteca, con un mirador donde se pueda leer. Alice le miró y pensó en cómo la vida a veces da giros inesperados, cómo la noche más oscura puede llevar al amanecer más brillante, y cómo a veces hay que pasar por el dolor y la decepción para encontrar la verdadera felicidad. Gracias, Margaret, pensó con un toque de ironía. Si no fuera por ti, nunca habría entendido lo que es el verdadero amor. Alice miró a Michael, que le mostraba con entusiasmo nuevas ideas para su futuro hogar. Sintió que un calor se extendía por su corazón. La vida le había enseñado a apreciar lo auténtico, las emociones sinceras, la honestidad y las alegrías sencillas. Se dio cuenta de que la felicidad no siempre llega de la forma que esperas, pero eso es lo bonito. Ahora Alice sabía que todas las dificultades y el dolor por los que había pasado eran necesarios para abrir nuevos horizontes. Volvió a creer en el poder del amor, en la posibilidad de empezar de cero. Su historia se convirtió en un recordatorio de que, incluso después de la noche más oscura, llega el amanecer, y todo el mundo merece su segunda y verdadera felicidad.